Quisiera iniciar diciendo de que cuando el pastor, que era mi pastor en aquellos años, yo trabajando en una empresa, nosotros con mi esposa le ayudábamos mucho al pastor y él siempre me estaba inculcando la orientación de dedicarme al ministerio. Y yo tenía, como estaba tan próximo de él, la oportunidad de conocer su realidad más íntima de vida. Y yo decía, Señor, si el ministerio es lo que el pastor está llevando, entonces yo estoy súper bien sirviendo de la manera que estoy sirviendo, no me gustaría querer involucrarme en una labor como esa. En la mayor parte de los pastores en Chile, que Dios nos ha dado la posibilidad de conocer a muchos, vive con aquello que el Señor le provee y va adelante con una visión de honestidad sirviéndole al Señor. Cuando el Señor llama, el Señor nunca invita, siempre Él llama. Y cuando alguien se invita solo, el Señor no lo acepta. Ese es un principio de la palabra. Cuando Él llamó, llama porque la soberanía del Señor siempre está presente en sus actos. Entonces cuando el gadareno dice, déjame ir contigo, el Señor dice que no, porque Él no deja que vaya con Él aquel que Él no llamó. Y si usted está aquí, porque fue llamado por el Señor, no fue invitado por el Señor. Y empecé a tener una visión crítica del ejercicio del ministerio desde dentro. Y a este punto de la vida, del servicio, me hago la pregunta, ¿será que nuestro modelo pastoral es el adecuado para ser imitado por las próximas generaciones? Y deje decirles que el Señor nos ha hablado al grupo que nos reunimos como Literatura con Propósito, de buscar dar una orientación en las Escrituras, especialmente a los pastores más jóvenes. Eso de la juventud es tan relativo, ¿no es verdad? Y aquí entonces me voy a un texto para iniciar esta palabra. Dice, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación. ¿A quién sirvió David? A su propia generación, según la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Verá que el servicio de David a su generación fue un servicio, y déjenme usar la palabra en un sentido correcto, fue un servicio revolucionario. Él consiguió modificar toda la mortandad eclesiástica y religiosa del tabernáculo de Moisés, cuya decadencia ya había llegado a tal punto donde hubo necesidad de una renovación, no solo en la liturgia, porque el tabernáculo de David, el servicio de los sacerdotes era 24/7, los 24 horas y los 7 días había gente ministrando al Señor en el tabernáculo de David. Y cuando nosotros vemos las Escrituras, vemos que Dios se presenta en un proceso histórico con diferentes matices en el desarrollo de su revelación, de tal forma que nosotros somos herederos de una visión divina que Dios ha venido revelando a través de la historia. Qué glorioso eso. Cuando yo estoy posicionado entonces en este momento de mi historia, miro hacia los pastores que vendrán y digo, Señor, yo soy un eslabón en esa historia, pero quisiera que el eslabón que viene fuera un eslabón que fuera propicio a su generación, fuera el adecuado. Porque una cadena será tan fuerte como sea el más débil de sus eslabones. Y yo diría que la cadena nuestra fue muy débil y casi se corta. Creo yo que la historia de la iglesia, si el Señor no viene antes, que esperamos que venga, gloria al Señor, porque nos habla de la buena, pero si el Señor no viene, nosotros hemos de ser juzgados en la historia de la iglesia como una época de gran decadencia de la iglesia. Y yo eso lo critico de mí mismo. Yo creo que el apóstol Pablo sufrió un síndrome que nosotros los pastores ya más viejos empezamos a sentir, de que el depósito y el buen depósito vaya quedando en aquellos que nos siguen, de forma entonces que la palabra sea guardada como corresponde que sea guardada. Este análisis nos va a llevar a considerar experiencias que nos parecen gloriosas y dignas de reconocimiento. Yo nunca he tenido sino agradecimiento por aquellos que me llevaron al Evangelio.
Y me gustaría mucho que los que me preceden tengan agradecimiento de mí por haberles llevado al Evangelio y haber hecho entonces, haber honrado mi generación. Y yo diría que si fuera un epitafio que me gustaría tener, el que tuvo también David. Él sirvió a su generación. Fue honesto con su generación. Él no la traicionó. Si nosotros no revisamos y no hacemos una reflexión, podemos cometer los mismos errores de la historia de la iglesia. Y el abrir mano a aquello que en nosotros debe ser intransable continuará. Al analizar esto de cómo la sociedad en Adán se ha ido desarrollando y cómo la sociedad adámica ha afectado a la iglesia, quisiera usar una ruta que para mí no son etapas de la historia, pero sí son una forma de comprender lo que es un proceso que viene caminando a través de la historia, como en la premodernidad, la modernidad y la posmodernidad. Yo quisiera decirles, queridos, que esto no es secuencial. Nosotros vemos estos conceptos como premodernidad, modernidad y posmodernidad como una línea secuencial. Yo diría que conviven ellos, los tres puntos, en cierta manera. Nosotros convivimos con una estructura religiosa y eclesiástica medieval. Y ya voy a explicar lo que estoy diciendo. La premodernidad tenía a Dios como centro de todo el universo. La verdad es aquello que la iglesia dice como objeto de fe, y está establecido que quien es contra esos predicamentos va a la hoguera. En esa época entonces, cuando viene el Renacimiento del siglo XV, aparece, y entre eso, en el tiempo de la Reforma Protestante, aparecen personas que quieren percibir la realidad distintamente de lo que la Iglesia Católica, de una manera autoritaria y jerárquica, imponía sobre la mente humana. Entonces, ese declinio trae una contienda de conciencia. Y luego entonces aparece la modernidad, el tiempo moderno, donde Dios sale de la escena y ¿quién ocupa su lugar? El hombre. Es el centro, la razón humana es lo que comanda entonces la interpretación de la realidad. La voz de la iglesia entonces en la modernidad queda bajo juicio y cuestionada, perdiendo su plataforma. La modernidad marcó a la sociedad con este raciocinio. Pensamos en términos de dudas y de certeza a partir de lo que la ciencia puede comprobar. Pero la civilización industrial no cumplió su promesa, ese optimismo, esa visión antropológica, el hombre somos, y el Adán se levanta diciendo somos capaces de crear un mundo feliz, no sirvió. Nos trajo también la modernidad, la atrofia de los sentimientos y también la degradación ecológica. Por toda esta secuencia, nosotros entonces vemos la necesidad de ofrecer al mundo moderno un suplemento al alma que le permita al hombre evitar ser aplastado por sus propias producciones, y eso es lo que dio origen a la posmodernidad. Nosotros estamos ahora viviendo este momento. Dios ya no es el centro, tampoco la razón humana es el centro. ¿Qué es lo que hay en el centro ahora? Nada. Nada hay en el centro. Fyodor Dostoyevsky es un autor muy bueno que siempre a los jóvenes les recomiendo mucho que lean. Y leer Dostoyevsky es muy bueno porque él tiene, aparte de ser un cristiano, él interpreta el mundo desde aquella época de 1890. Él ya comienza a interpretar la sociedad del siglo XX y la de ahora. Y él declara esto, él dice: cuando Dios no existe, todo está permitido. Cuando Dios es sacado de la escena, impera la oscuridad. En la posmodernidad, entonces no hay verdad ninguna en el centro. ¿Qué es lo que usted cree? Lo que yo creo. No hay centro, no hay paradigma, no hay modelo, no hay parámetro. Cada uno cree lo que quiere. ¿Quién es usted para decirme que esa es la verdad? Esa es su verdad. Yo tengo la mía. Entonces nosotros trabajamos sobre conceptos sociales, tolerancia. ¿Qué significa? No discuta del otro la verdad que él tiene, ni ponga en el centro
verdades que van a ser agresivas a la verdad que la persona tiene. Si esa persona tiene un código moral que es discutible con el suyo, él tiene derecho a tenerlo. ¿Quién es usted para ponerle al medio algo con el cual debía él medirse? ¿Quién es usted? Y cuando yo noto la generación de los jóvenes, especialmente universitarios, entrando a un proceso de académico, ellos se encuentran de frente con esto. Y aquel muchacho que trae una visión cristiana, donde sus convicciones nacen de su fe en el Señor y tiene parámetros de conducta tan regulados por un comportamiento y que él cree a sí mismo que todos los demás debían de tener, se encuentra con un choque extremadamente fuerte que es entonces la visión del postmodernismo. Esta es una iglesia que tiene que ser actuante en un tiempo de postmodernismo. El papá le pregunta a la hija, hija, ¿estás embarazada? Sí, le dice, papá, estoy embarazada. ¿Y qué es lo que es? ¿Niña o niño? Entonces la hija le dice, cuando ella crezca, va a escoger. ¿Cierto? Cuando ella crezca, va a escoger. Yo, como papá, no tengo derecho de querer imponerle ni el sexo al hijo. ¿A usted le parece eso exagerado? No, eso es lo que es real. Es lo que es el punto que a mí más me afecta por comentarios que he escuchado de algunos, es la generación milenio, el apagamiento de los afectos. El hecho de que muchas chicas dicen, yo quiero tener hijos, pero no quiero tener relación conyugal. Yo quiero luchar para tener una base económica sólida, pero no quiero compartirla, quiero que sea la base económica mía. Donde se han muerto los afectos y donde las relaciones humanas cada día están más secas, menos vivas. Tenemos una visión muy distinta de la realidad, de la cual la Iglesia tiene entonces que despertar, sabiendo que sobre la historia humana y sobre todos los movimientos del pensamiento hay una cosa que prevalece, la palabra del Señor. Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero la palabra del Señor no pasará. Y porque el testimonio de Cristo ha superado todas las etapas del desarrollo del pensamiento humano y la vida de Cristo sigue siendo vida en muchos de los que creemos. Entonces nuestra convicción no está sujeta a eso, pero tenemos que saber interpretarla de manera que podamos predicarla de una manera en que las personas puedan escuchar el mensaje que estamos predicando. Creemos en esto de causa y efecto, y mi labor pastoral muchas veces era una labor pastoral de abrir el cajón, porque la gente pensaba que yo tenía en mi cajón la receta a su mal. Entonces cuando alguien venía con depresión, ¿qué le buscaba? Entonces el Salmo 91. Y entonces uno decía, leyendo varias veces el Salmo 91 y explicándole, le resuelvo el problema. Y pensamos entonces que las soluciones de la vida humana se refieren simplemente a dar respuestas inmediatas a cosas que eran mucho más complejas que simplemente entregarles recetas espirituales a los hermanos. La conversión de un ser humano significa tener una revelación profunda del Señor. Y venir entonces a un encuentro real con Él a través entonces del conocimiento de su palabra. Entonces yo decía, yo voy a hacer una llamada adelante para que pasen los que se van a convertir. Donde uno veía pasar, decía, y hubieron 40.000 decisiones. Y nosotros sumábamos la estadística y pensábamos que la estadística entonces suplía nuestra carencia espiritual. Y nos dábamos cuenta que no era solo eso. Que había que atender a esas personas, cuidarlas, discipularlas para que llegaran entonces al conocimiento del Señor. Nosotros hablábamos en el modernismo de la familia funcional. Yo creo que un gran caos que nosotros tenemos en este momento es que la familia ahora es disfuncional. En la actualidad llega la mamá y los hijos sola, porque está separada. ¿No es? Y entonces nosotros tratamos de aplicar un modelo que funcionaba en la época de una visión funcional de la familia, pero que en este momento el 73% de los hijos nacidos en Chile en el 2018 eran de hogares donde no había el papá y la mamá, donde estaba solo de matrimonios no constituidos. Entonces nosotros estamos camino a una cosa donde no hay nada en el medio que regule. Y quiero anticiparle a decir que yo no veo eso como algo malo.
Yo digo que es nuestra gran oportunidad. Y es el momento en que nosotros podemos levantar al Señor con una predicación potente, diciendo que hay un camino, y el camino no deja de ser camino, y que hay una verdad, y esa verdad no deja de ser verdad. Yo abrí un templo, y tenía cultos fijos, y tenía realidades de llamado a las personas a cumplir una metodología mecánica. El culto con nuestro comienza a las 10, termina a las 12, que nosotros consideramos esas cosas de orden. Eso se nos produce, es contraproducente en la actualidad. ¿Por qué? Porque la gente viene ahora con una necesidad mucho más orgánica. ¿Qué quiero decir yo? De interacción, de comunión. Las personas quieren ser oídas. Las personas quieren expresar su propia vida. Entonces no será necesario readecuar nuestra conducta de vida eclesial para permitir entonces que la vida del cuerpo se haga real en la comunicación entre los hermanos. Que la visión piramidal, donde nosotros estamos parados arriba y luego entonces damos el mensaje y no le damos ni una otra oportunidad a nadie de poder manifestarse, no sea la propicia para nosotros ir adecuándonos al tiempo que estamos viviendo. Entonces nosotros nos ilusionamos que estamos ejerciendo un ministerio con la autoridad del Señor, sí, porque uno habla fuerte y impone. Pero la autoridad en la visión de la palabra es una relación de cuerpo, de orgánica, donde el reconocimiento que usted tiene de la gracia de Cristo no es porque se lo impuso mecánicamente una organización, sino porque el pueblo dice que usted hay una gracia del Señor, que usted es pastor porque personalmente tiene un carácter pastoral, y no porque a la gente usted le muestre una credencial, sino porque su vida se ha consagrado entonces al servicio del Señor. Nosotros necesitamos entonces entender que el dogmatismo y el relativismo son dos fuerzas que se chocan, pero son posiciones de una época, que simbolizan una época y también otra, en este tiempo de relativismo, donde la verdad está en juego. Todo lo que parezca como una cosa intensa de querer certificar que esto es así, es resistido por la mentalidad postmoderna. Pero nosotros vivimos un tiempo de relativización de la verdad. Entonces hay una orfandad muy grande de paradigmas. La gente no sabe dónde tomarse. Y cuando hay orfandad de paradigmas, entonces las personas empiezan a mirar y a observar dónde viven. Y el gran paradigma que tiene el cristiano es mostrar a través de su vida a Cristo. Y ese paradigma es el que salva al hombre. Por eso es tan importante lo que hemos escuchado antes, de que la vida mía refleje Cristo. Porque Cristo en la vida de uno se transforma en un camino donde otros pueden seguir y avanzar. Nosotros con mi esposa nos empezamos a llenar de jóvenes en Florianópolis, donde vivíamos, jóvenes que venían desde fuera de la ciudad a estudiar a la universidad, y nos dábamos cuenta de que si hubo una cosa que les llamó la atención a ellos respecto de nuestro quehacer, era nuestra vida familiar. Y de repente, claro, yo veía como 10 chiquillos sentados en el sofá y ahí en la mesa, y de repente sigilosamente ir a la cocina para saltar en masa el refrigerador y dejarlo, ¿no? La docena de huevos sería no sé cómo, pero siempre aparecía la misericordia del Señor renovando el alimento que nunca faltó. Pero ellos lo que andan buscando es un modelo. Porque, amados, lo que era en la modernidad el saber por el conocimiento, el traspasar unidades cognitivas, se ha transformado en la visión donde no hay paradigma en esta visión postmoderna, es la necesidad de querer ver algo. Y eso sí que se aproxima más a la Escritura. Porque el Señor siempre trabaja en esta dualidad. Él dice, primero está el hacer y después es el enseñar. Lea usted el Sermón de la Montaña y se va a dar cuenta que dice que los que serán grandes en el reino son los que hacen y enseñan la palabra. Nosotros trastocamos el sentido y tratamos de enseñar para que la gente haga. El reino de Dios es un reino de relaciones de afecto, no es una relación de saber. Aceptamos la verdad no como doctrina, sino como una persona. Mire, esta es una percepción que quiero que usted acompañe conmigo. El eje del cristianismo, del tiempo que nosotros estamos viviendo posmoderno, se dirige desde el norte hacia el sur, para el tercer mundo.
el cristianismo está cada vez más latino, africano y asiático. Los grandes movimientos cristianos bajaron hacia el sur. Y eso es impresionante porque veo cuando hay hermanos que están dirigiéndose al campo misionero en esas latitudes, yo noto que hay una dirección del Espíritu Santo en eso. Porque están yendo hacia el sector donde el Espíritu Santo se está moviendo, ejerciendo la salvación para millares y millares de personas. Cada día la visión del cristianismo está... los ojos del Espíritu tienen que ser discernibles en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque ¿dónde afecta más esta mentalidad moderna y postmoderna? Sino en Europa. Donde usted quiere predicarle a alguien y dice, ¿sabe que de verdad ya estoy cansadito? Lo que quiero yo es mi propia. Las ideologías de minorías son las que imperan. No imperarán más ideologías de mayorías. Entonces, ¿qué son los grandes lobbies en los congresos y en los parlamentos? Son los lobbies de minorías, de gente que piensa de una manera pero que son reductos pequeños. Las ideologías de grandes masas ya están en decadencia. ¿Por qué? Por lo mismo que estoy hablando, cada uno tiene derecho a creer lo que quiere. Y en ese desorden estamos entonces viviendo la vida que estamos viviendo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Como decía mi hermano, me decía, re fácil, me cambio de iglesia. No. Tenemos que enfrentar. En primer lugar, volvamos a la consistencia de la palabra para alimentar el pueblo. Y eso me da testimonio el Señor, porque decía que no es predicar la palabra, porque la palabra trae vida a la iglesia. Predique la palabra. Yo soy un gran promotor de la teología bíblica. No es que esté en contra de la teología dogmática, pero la teología bíblica nos ayuda a encaminarnos sin prejuicio en el texto. Ya no vamos precondicionados, vamos a ver lo que el texto nos habla. Y muchas de las iglesias, y buen consejo, están predicando sermones expositivos. Enséñele, predíquele a la iglesia un libro de la Biblia. Y esté 2 meses hablando del libro de la Biblia, porque es mucho mejor que se aprenda a los hermanos un libro de la Biblia con una predicación expositiva, que a veces están piconeándoles con textos y temas tan distintos de un domingo para la otra. Yo veo que la iglesia nuestra postmoderna está muy llena de abstracciones. Miren, en la mentalidad judía, ellos cuando quieren ilustrar una verdad, cuentan una historia. Nunca, o sea, todas las veces que usted va a la Biblia y va a ver en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, alguien hablando, va a contar una historia, va a ilustrarla. Por eso el Señor Jesús usaba las parábolas. Porque la idea es traer la verdad a lo cotidiano, aterrizarla, ponerla en el enchufe de la vida cotidiana. Esa es la verdad. Por ejemplo, nosotros decimos amén a todo, ¿no, verdad? Cuando decimos que nos gustó, decimos amén. Pero cuando un judío dice amén, la palabra amén tiene una connotación cuando un hombre se está ahogando en un río y se está ahogando ya, casi muerto, y luego entonces no ve forma de salvarse hasta que de repente ve que viene un tronco. Y cuando esa persona nada hacia el tronco y se agarra del tronco, dice amén. O sea, el amén para un judío quiere decir la única posibilidad que tenía yo de salvarme. Entonces, cuando ellos acompañan lo que dicen, lo acompañan de un ejemplo de la vida cotidiana. No creemos, queridos pastores, una generación de usuarios religiosos, sino creemos una comunidad de fe. A mí me gusta mucho cuando los hermanos son celosos en sus convicciones de fe. El creyente actor es un usuario que consume cultos, muchas veces para satisfacer una espiritualidad utilitaria. O sea, quiero ir para sentirme bien y para recibir sanidad de mi dolor. Pero hay que venirse a la iglesia primero para encontrar al Señor y adorar por su nombre y reconocerlo como el Señor de nuestra vida. Considerémonos de la manera que el Señor nos considera. ¿Muerto? Y resucitado en Él. ¿Y dónde nosotros estamos sentados? En los lugares celestiales, juntamente con Cristo. Entonces, cuando yo adoro al Señor y lo veo a Él en la singularidad sentado en el trono y no me veo yo, aleluya, ¿será que me tengo que ver yo también sentado con Él?
Amén. Pues. Aleluya. Nosotros no somos resultado de la historia y de su ideología. Por eso, queridos pastores, no somos de derecha, ni somos de izquierda. Amén. Somos de arriba. Amén. Háblanos, Señor, te rogamos. Estos versículos ya fueron citados, así que usted ya los tiene. Tengamos el coraje paulino de romper con las tradiciones y tradiciones de una religiosidad centrada en el esfuerzo humano. No nos apartemos de la misión de anunciar el poder y la resurrección de Jesucristo, porque se necesita coraje para predicar que en esa cruz donde el Señor fue crucificado, también hemos sido nosotros crucificados juntamente con Él. Aleluya. Termino con esto. La tumba de Adán es también nuestra propia tumba. Y si alguno de nosotros aún tiene que ir a la cruz y decir: Señor, en este día me han hablado, yo no quiero irme de aquí sin decir: estoy con Cristo, justamente crucificado, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que he de vivir en el resto de mi vida lo viviré conforme entonces a su voluntad, glorificando su nombre.